Y por último, hablemos de Kapha. Kapha es la constitución que está regida por tierra y por agua. Recapitulando, Vata está regida por éter y por aire, Pitta por fuego y Kapha tiene más agua y más tierra. ¿Qué pasa con Kapha? Que normalmente son constituciones donde suele haber más retención en todos los sentidos, ya que al haber tanta agua les cuesta soltar. Y la retención justamente significa no nada más a nivel físico, como pueden ser edemas, problemas de inflamación, etcétera, sino también a nivel emocional. Kapha es una constitución que cuando está desequilibrada tiende al apego, al aferramiento, al no soltar. Y ese es justo el trabajo que ha de hacer Kapha en esta experiencia de vida. Kapha normalmente tiene un estómago débil, ya que el estómago, al tener tanta agua y tanta tierra, le cuesta procesar. Para Kapha es perfecto el ayuno intermitente. No para todas las constituciones es ideal este tipo de ayuno, ya que Vata necesita comer generalmente 5 veces al día, Pitta 3 y Kapha es perfecto si come de 1 a 2 veces al día. ¿Por qué? Porque su metabolismo es lento, porque su estómago es lento y porque pierde mucha energía en su digestión. Si la persona Kapha come menos veces, su energía se canalizará hacia poder hacer actividades más hacia afuera, ya que Kapha tiende a la inercia. Imaginaros una bolsita de agua que se quiere mover, sus movimientos siempre serán lentos y pesados. Kapha normalmente se aletarga en estaciones de invierno, ya que su constitución es húmeda y fría, a diferencia de Vata, que aunque es fría, es seca. La humedad viene del agua. Por ello, en invierno tienden a la tristeza o a la depresión. Generalmente un Kapha desequilibrado va a tender a la apatía y a la tristeza. Cuando está en equilibrio suelen ser personas muy bondadosas, con mucho amor interior, que generalmente se disfruta de su compañía. Para evitar justamente esta inercia, es importante que Kapha se mueva. Por ello, una de las cosas más importantes es que cuiden sus digestiones, cuidando ese estómago débil, ayudando a que trabaje lo menos posible. No solo en cantidad, sino en cantidad de veces que van a comer. Es importante que dejen espacio entre una y otra comida, aproximadamente entre 12 y 13 horas. Por otro lado, las especias son fantásticas para Kapha. Kapha, todo lo que le acaliente y lo seque internamente a nivel alimentación le va a ir muy bien. Por ello es cero recomendable el comer cualquier tipo de lácteo. Los lácteos generan humedad y frío y justamente es lo que ya Kapha tiene en su interior. Kapha normalmente tiene una constitución donde destaca más la grasa, por ello generalmente son personas que tienden a engordar. Es importante que cuiden su alimentación y sobre todo hagan ejercicio un poco más dinámico para que puedan movilizar su energía y justamente los alejen de la inercia. Para Kapha es importante un poco más tener esa voluntad que no tiene, que Pitta tiene al tener fuego y que a la vez también le ayude a seguir hacia adelante y sentir este movimiento en todos los sentidos que le hace falta. Kapha generalmente, además de sufrir del estómago, tiende a tener, como ya había comentado anteriormente, retenciones. Por ello es importante esa movilización, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Las actividades aquí a Kapha le van a ir muy bien si tiene actividades que lo movilicen, no solamente en meditaciones, por ejemplo, estáticas, sino meditaciones en activo, movimientos o deporte tipo yoga, tipo de natación o incluso unas caminatas que no solamente movilicen cintura para abajo, sino que movilicen todo el cuerpo, ya que justamente lo que le hace falta a Kapha es esto, movimiento. Kapha de vigilar su alimentación que sea más caliente, como ya lo había comentado, y un poquito más seca, procurando no comer cosas frías y también procurando no comer cosas que le generen moco. Por ello, para Kapha va muy bien, por ejemplo, hacer una combinación de cúrcuma con pimienta negra y con jengibre por las mañanas con un poco de miel para limpiar esa mucosidad interna. Evidentemente, Kapha ha de limpiar todos los orificios internos. Es muy recomendable que además de la limpieza lingual, haga una limpieza nasal y que también
de alguna manera haga sus ayunos intermitentes constantemente. Si quieres saber más acerca de las constituciones o justo qué necesitas para encontrarte mejor, no dudes en visitar la web, no dudes en visitarme en Instagram. Estaré encantada de ayudarte. Siempre hay que conocer a nuestro organismo. El cuerpo no trabaja en contra de nosotros. Siempre nos va a pedir lo que él justo necesita. Lo único que necesitamos hacer es escucharlo. Él es el maestro. Espero te haya gustado este clip. Que tengas muy bonito día. Gracias por escuchar.